Gracias, ingeniero. Reiniciamos el Congreso con el segundo panel de la mañana del día miércoles. El título de este segundo panel es Algunas precisiones acerca del derecho a aprobar, la nueva silueta de la prueba en el derecho nacional y el derecho a aprobar. Intervienen, en primer lugar, el doctor Marcelo Sebastián Midón de Argentina. Un paréntesis, doy una información un poco más amplia de su hoja de vida porque él es extranjero. Y en relación con los mensajes que he recibido de que por qué no se leen las hojas de vida de todos los conferenciantes, debo decirles que en la página del Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional está el resumen ejecutivo de las hojas de vida de todos los conferenciantes que van a participar en este evento. El doctor Marcelo Midón es especialista en derecho procesal, profesor titular de Derecho Procesal y Civil y Comercial y director del Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de UNE, director de la Escuela Procesal del Nordeste y la Revista Procesal del Nordeste. Dirigió 37 posgrados en carreras de especialización y es autor de 25 libros sobre derecho procesal probatorio. Igualmente participa la doctora Ana Giacometto Ferrer, de quien ya informé que es la presidenta del Centro Colombiano de Derecho Procesal y la directora del presente congreso. Además, pues, de un recorrido académico bastante reconocido. Y la tercera panelista es la doctora Liliana Damaris Pavón Giraldo. Ella es de Colombia también, es abogada, magíster en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín y aparte de eso es una reconocida procesalista y académica en la Universidad de Medellín. De tal manera que le doy este panel está moderado por nuestro querido miembro del Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional, el doctor Carlos Perdomo Guerrero. Él es abogado de la Universidad de los Andes con magíster en Derecho Público y Gestión Administrativa. Actualmente es magistrado auxiliar del Consejo de Estado. Por lo tanto, lo dejo, mi doctor Perdomo, al frente del presente panel. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ignacio, a usted y al Centro Colombiano de Derecho Procesal por esta invitación a este panel. El panel que nos va a ocupar el resto de la mañana habla de un tema central en el derecho procesal y es el derecho a la prueba. En ese panel vamos a tener 3 ponencias en el orden que les voy a explicar a continuación. Cada uno de los conferencistas tendrá 20 minutos para charlar y después daremos espacio a preguntas del público. Les insisto a los participantes del Congreso que por favor nos envíen las preguntas por el link que dice preguntas y respuestas. Yo estaré tomando atenta nota a esas preguntas y en la medida de lo posible cotejaré el mayor número para que pueda llegar a los panelistas. Este panel lo hemos decidido organizar de la siguiente forma. Primero veremos la conferencia del profesor Midón. El profesor Midón nos va a hablar de cómo existe y se ha desarrollado el derecho a la prueba en el derecho argentino. Y para ello, creo que no hay un escenario mejor que este Congreso. ¿Por qué? Porque la norma constitucional no prevé expresamente, a diferencia del caso colombiano, el derecho a la prueba. Ha sido un desarrollo, por un lado, jurisprudencial y por el otro, por una influencia de los tratados internacionales. Entonces, el doctor Marcelo, en ese marco, nos explicará que el derecho a aprobar tiene principalmente unas facetas que están en nuestro artículo 29 de la Constitución
Por un lado, como dice el inciso cuarto, el derecho a aportar pruebas que conlleva que se decreten, que se practiquen efectivamente y que se valoren, naturalmente, porque de nada serviría que yo pudiera solicitar pruebas que me las decretaran, que se llevaran a cabo y que no fueran estudiadas al momento de tomar la decisión. Y por el otro, el derecho de la contradicción de la prueba, también previsto en nuestro artículo 29 constitucional, que supone ese derecho a aportar, a que se decreta, que se practica, que se valore, y adicionalmente a que yo participe en la práctica de las pruebas solicitadas por la contraparte, es decir, ejercer efectivamente la contradicción en esa práctica. Como les indiqué previamente, en la ponencia del doctor Marcelo podremos ver que, a diferencia del caso colombiano, eso ha sido un desarrollo jurisprudencial principalmente. Después de eso, él nos va a hablar de los efectos que tiene ese alcance del derecho probatorio en varias esferas. Solo para que lo tengamos claro, acá también el derecho colombiano tiene en la norma constitucional algunos aspectos de los que él va a tratar. Principalmente en el inciso primero del artículo 29, la norma prevé que el derecho al debido proceso aplica también en actuaciones administrativas. El profesor Midón nos podrá contar cómo se ha desarrollado esa extensión del debido proceso y del derecho probatorio en particular en ese campo. Y finalmente, la tercera diferencia a la que quiero llamar atención frente a nuestra norma constitucional y la ponencia del doctor Midón tiene que ver con el inciso final del artículo 29 de la Constitución, que consagra la regla constitucional de exclusión. Dice la norma que es nula de pleno derecho toda prueba obtenida con violación del debido proceso. Y en este punto vamos a ver la segunda conferencia del día de hoy. Nos acompaña la doctora Anita, a quien le quiero agradecer que haya logrado este magnífico evento. Sin el trabajo de ella no hubiera sido posible. Y además fue mi maestra en estas lides. Y la doctora Anita va a hablar del fenómeno contrario al que va a hablar el profesor Midón. El profesor Midón nos dice, mire, esta norma constitucional ha tenido un desarrollo de forma tal que el derecho de la prueba está constitucionalizado. La doctora Giacometto nos va a decir, mire, en Colombia tenemos una norma constitucional que provee una garantía frente a las pruebas ilícitas, pero esa garantía que está ya en la Carta Magna se ha ido desconstitucionalizando y le hemos abierto excepciones. Yo ahí simplemente, para no alargarme, quisiera pedirle a la doctora Giacometto que nos hable un poco de lo problemático que puede ser traer jurisprudencia extranjera y no acotarla a las particularidades de cada caso, y después de eso volverla una norma positiva general que no tiene en cuenta particularidades del caso, que hace que expliquen la excepción en un supuesto muy específico. Después de esto cerraremos con la ponencia de la doctora Liliana. La doctora Liliana Pavón nos va a traer un tema que no puede ser más importante en el momento en que estamos, y es cómo se materializa ese derecho a la prueba en la justicia digital. Para ello, nos va a hablar un poco del rol que tiene que jugar el juez en virtud de la Constitución y de unas tendencias transnacionales que nos tocan. Y después de hablar de ese rol del juez, materializará cómo la prueba en la justicia digital es una garantía de los particulares y qué rol debe jugar el juez para cumplir esas garantías constitucionales. Ahí yo quisiera pedirle el favor a la doctora Pavón que nos analice y nos charle un poco si lo que nos va a hablar el doctor Marcelo del alcance del derecho a la prueba, y por el otro lado, las tensiones de desconstitucionalización que nos va a presentar la doctora Giacometto, se afectan particularmente en el caso de la prueba digital o simplemente se mantienen todas las consideraciones que ellos hagan en general frente a la prueba. Es decir, si la prueba digital realiza o implica que se modifiquen esas consideraciones que tanto el profesor Midón como la profesora Giacometto nos van a traer. Entonces, sin más preámbulos, le doy la palabra al doctor Midón. Muchas gracias por venir. Doctor Midón, por favor, eso. Ahora sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. En la Argentina, buenas tardes. Buenos días para ustedes, mis hermanos desde Colombia.
En primer lugar, quiero agradecer la invitación a la participación de este evento al Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional y en la persona de Anita Giacometti Ferrer. Desde aquí mi inmenso cariño a Anita. Bien, sin más preámbulos, vamos a empezar a ser congruente con el tema de la exposición. La prueba es, por escándalo, el capítulo más importante del proceso judicial. Quienes ejercemos el arte de abogar, hemos aprendido sobre la base de nuestra experiencia que el éxito de un abogado no depende tanto de tener la razón. El éxito depende de hacerle creer al juez que la razón está de nuestro lado. ¿Y cómo los abogados convencen a los jueces? Pues bien, en primer lugar, a través de una actividad propositiva o argumentativa, pero en segundo y por sobre todo, a través de una actividad demostrativa. Esa es la probatoria. Cuando los abogados probamos, confirmamos, convencemos, esa es la razón del triunfo. Cuando los abogados no probamos, casi fatalmente estamos condenados a sucumbir. En algún sentido, entonces, la libertad de nuestros clientes, su estado civil, su honor, su patrimonio, cuando se debaten procesalmente, dependen del éxito o del fracaso de la prueba. Y podría confirmar esta aserción de que la prueba es lo más importante también desde la perspectiva del órgano judicial. Y para hacerlo voy a compartir una historia. Esta historia, a continuación les contaré cuál es su denominación, relata lo siguiente. En el siglo XVII, en una típica ciudad europea de ese tiempo, un matrimonio de ancianos poseía una colección de monedas, de oro, de plata, de cobre, de otros minerales. Esa colección era exhibida en un mueble de madera, una suerte de aparador sin vitrina en el comedor del hogar. De pronto, y de manera muy misteriosa, las monedas empezaban a faltar. Los ancianos no acostumbraban a recibir visitas, no tenían parientes, ellos no se robarían a sí mismos, desconfiaron de la única persona que no era tan digna de su confianza. La que cayó en la volteada fue la empleada doméstica. Aprovechando que la criada no estaba, ellos ingresaron a su cuarto. Encontraron allí un cofre, esos arcones muy propios del tiempo, lo forzaron y en su interior encontraron todas las monedas que hacían falta. La denunciaron y como en ese tiempo el hurto se penalizaba con la muerte, el desenlace, aunque parcial de esta historia, es el de la sirvienta colgando inerte de la soga de la horca. Una vez que esa sentencia fue ejecutada, las monedas fueron vueltas a sus propietarios, vueltas a exhibir en el mueble de madera sin vitrina del comedor del hogar. Al cabo de un par de semanas y más misteriosamente que nunca, las monedas habían desaparecido casi por completo. Y ya no había a quien acusar, pues tan siquiera había de quien sospechar. Los ancianos tomaron una silla y se sentaron frente al mueble a ver si de la observación lograban develar el misterio. Lo hicieron. ¿Y cuál era? Por la noche, una urraca, vale decir un ave, ingresaba a la vivienda a través de un ventiluz en el techo. La urraca se posaba sobre el mueble de madera con su pico, tomaba las monedas de a una, volaba hasta el cuarto de la ex criada y depositaba las monedas en su cofre a través de la hendidura de la cerradura como quien deposita una moneda en una alcancía. Ese procedimiento se repetía varias veces por la noche y la urraca a continuación se retiraba a través del mismo ventiluz por el que había ingresado. Solo entonces los dueños de casa
comprendieron la verdad, la soberana, la irreparable injusticia que involuntariamente contribuyeron a causar. Donaron todo, incluyendo su colección de monedas, en aras que periódicamente se celebre una misa en honor al alma de aquella injustamente ejecutada sirvienta. Esta historia es famosa en la dogmática procesal, se la conoce como la misa de la Urraca, ya saben por qué. Ahora, cuando yo la leí por primera vez, y hace de esto ya más de 20 años, me causó una inmensa impresión por la enseñanza. Tal vez, mejor decir, por la moraleja, porque la Urraca es la protagonista. ¿Y cuál es la moraleja o enseñanza? La verdad, colegas, la verdad es la condición necesaria, es la condición fatal para, a continuación, con el dictado de la sentencia, hacer justicia. Dicho lo mismo, pero al revés. Cuando en un expediente no se descubre la verdad, siempre, irremediablemente, siempre se cometerá injusticia. Y a veces la injusticia es irreversible, irreparable. Es lo que sucedió en esos autos. Pues bien, la verdad es condición de justicia, la prueba es condición de verdad, de modo entonces que la prueba es condición también de justicia. No por casualidad, lo digo por segunda vez, es el capítulo más importante del proceso judicial. Por cierto que la prueba tiene muchos significados. Ni siquiera es patrimonio exclusivo de nosotros los técnicos. Hernando Davis Echandía, un connacional vuestro, acaso el jurista más sobresaliente de la materia en América Latina, sistematizó 11 significados para esa palabra. Uno de esos 11 es el de la prueba como derecho subjetivo. La prueba como derecho subjetivo, el derecho a probar, es conceptualizado como aquel que posee el litigante, consistente en el poder de ofrecer y producir la prueba que estime pertinente para tratar de convencerlo al magistrado en punto a cómo sucedieron los hechos litigiosos. En nuestra América Latina, la regla es que la mayoría de las constituciones vigentes no contiene una regla que de manera explícita reconozca ese derecho a la prueba. A título de excepción, la Constitución colombiana de 1991, creo que es, la Constitución brasilera y la paraguaya, pero el resto, hasta mi conocimiento, sobre el particular guardan silencio. No obstante el silencio general, salvo algunas contadas excepciones, existe consenso en las fuentes, y por fuentes me refiero fundamentalmente a la doctrina y a la jurisprudencia. Existe consenso en punto a que el derecho a la prueba es un derecho o una prerrogativa de jerarquía constitucional, porque es parte esencial, es contenido irreductible de la más amplia, de la más generosa de las garantías que la Constitución nos promete a los justiciables. Y me refiero, lógicamente, a la garantía del debido proceso. De aquí o de allí, esa célebre frase que se atribuye a Couture, en cuya virtud tan inconstitucional sería la ley que prohíba la defensa, como inconstitucional aquella norma que prohíba la prueba. Pues bien, también ese derecho constitucional a probar posee un contenido esencial, un contenido irreductible. Se integra de 3 elementos sin los cuales desaparece, pierde todo su sentido. ¿Y cuáles son sus 3 elementos esenciales? Veamos. En primer lugar, el justiciable tiene derecho a ofrecer la prueba y correlativamente es deber del órgano judicial recibirla, lo que técnicamente se llama admisión de la prueba. Aclaremos, sin embargo,
que ese derecho del justiciable al ofrecimiento y correlativo deber del órgano de recibirla no es absoluto. Ese derecho está condicionado al cumplimiento de 3 requisitos básicos llamados de proposición probatoria. Y ellos son, en primero, que el ofrecimiento de la prueba sea oportuno. Yo no puedo ofrecer la prueba cuando quiero. Debo hacerlo en la oportunidad que el ordenamiento ha establecido y que de frecuente coincide con los escritos de postulación. Segundo, la prueba debe ser lícita, es decir, no estar prohibida por el ordenamiento. Sobre ese tema, a continuación, Anita va a explayarse. Tercero, la prueba debe ser pertinente, es decir, tener utilidad, la virtualidad de influir o de modo directo o indirecto en la solución concreta del caso. Pues bien, segundo contenido. El derecho a la prueba también supone la prerrogativa o facultad de producir los medios que primero habíamos ofrecido. Y esto es de obvio sentido común, porque nos permitirían ofrecer si a continuación nos prohibirían o restringirían de manera caprichosa la gestión del medio probatorio concreto. Aquí otra vez una necesaria advertencia. El derecho a producir la prueba tampoco es absoluto porque debe coexistir con otros derechos y garantías que también provienen del mismo ordenamiento. Sin ir más lejos, la garantía del proceso de la duración razonable. Entonces, cuando los justiciables duermen siestas prolongadas durante el procedimiento de la producción de la prueba, se exponen a perderla o por caducidad o por la negligencia. Tercer contenido. El justiciable tiene derecho a que la prueba rendida sea correctamente valorada por el órgano judicial. La prueba ha sido ofrecida y a continuación gestionada con una finalidad: convencer al juez. De modo que el juez es el destinatario de esa actividad. El juez, pues, tiene el deber de hacerle decir a la prueba lo que ella significa. De modo que el derecho a probar y por aquello mismo la garantía del debido proceso se resiente cuando el juez comete el vicio del absurdo, haciendo decir de la evidencia lo que ella, sin embargo, no dice. De la circunstancia de reconocer que el derecho a probar tiene una jerarquía constitucional y del hecho de haber reconocido que posee esos 3 contenidos esenciales que le dan su fisonomía singular y sin los cuales desaparece o pierde sentido, se van a desprender por lo menos 3 efectos o consecuencias, a la sazón principios del derecho probatorio. En primer lugar, como el derecho a probar es inherente al debido proceso, el derecho a probar puede ejercerse en toda clase de procesos, en todos: civiles, penales, laborales, administrativos, constitucionales, tributarios, etc. Pero también en toda clase de procedimiento, sea el procedimiento judicial, administrativo, político, militar, etc. A esto se lo conoce como el principio de la vigencia o de la operatividad universal del derecho a la prueba. Segundo, como el derecho a probar es de jerarquía terraza, de jerarquía constitucional, las normas sobre admisión, sobre producción y sobre valoración de la prueba deben interpretarse de manera que se favorezca, que se optimice la consagración, la realización de ese derecho. Y es por eso que 2 principios del derecho probatorio. Primero, el principio de la libertad de los medios de prueba. Cuando hay medios de prueba atípicos o innominados, cuando la ley no los ha previsto, de cualquier manera deben ser admitidos y aún producidos. Claro, en la medida que se cumplan los presupuestos mínimos de la proposición, vale decir, oportunidad, licitud y pertinencia. Segundo, el principio del indubio pro prueba o del favor probationem, porque la Constitución es la prueba ante la duda a favor de la prueba, ante la duda a favor de su admisión, ante la duda a favor de su producción, ante la duda
a favor de su mérito o eficacia. Por último, como el derecho a probar también comprende como contenido esencial el deber del juez de valorar adecuadamente el material rendido, y como el único modo de fiscalizar si ese deber ha sido debidamente cumplido es a través de la motivación o fundamentos de la sentencia, el derecho constitucional a probar intensifica, robustece el derecho a la fundamentación también contenido de la garantía del debido proceso. Cierro para ser congruente al tiempo que se me atribuyó. Como empecé, con una historia, para confirmar que la prueba no es patrimonio exclusivo de nosotros, los abogados, porque también la gente común utiliza esa palabra cuando no despliega sin saberlo una cotidiana y vulgar actividad probatoria. Esta historia me tuvo a mí por protagonista hace un par de años atrás. Fuimos un grupo de amigos, todos varones, a comer un asado, decimos en Argentina, es carne vacuna, hecha a la parrilla. Fuimos a comer un asado a una localidad a 60 kilómetros de la ciudad de Corrientes, donde yo resido. Llevamos carne en cantidad abundante, vino y cerveza. Hagan de cuenta que la empresa consistía en sobrevivir el éxodo al desierto. En esas cantidades habíamos llevado. A una cierta hora de la madrugada ya no quedaba líquido. Y entonces uno propuso, volvamos a nuestras casas. El único consciente, el dueño de casa, dijo, muchachos, así no, porque si se van en ese estado, se van a estrellar en la primera curva. Descansen un rato, mañana se vuelven en mejor situación. Hicimos así, pero recién resucitamos a las 2 de la tarde y con la advertencia de que ninguno había advertido a su correspondiente familia de ese improvisado pernocte. Salimos de inmediato, ya era una cuestión de supervivencia entonces. Al primero que íbamos a dejar se llama Daniel. Su mujer lo esperaba afuera, con ojos que echaban furia. Daniel bajó del auto, sin cruzar la calle, dirigiéndose a su mujer, evitando el escándalo, le dijo, no me mires así, porque nos portamos bien. Y entonces Claudia, su esposa, desde enfrente, le contestó, probámelo. Así, imperativo, probámelo. Claudia, la mujer de Daniel, no es abogada, es maestra del 2º grado de la escuela primaria. Estaba utilizando la prueba, o la palabra prueba, en su sentido o acepción más vulgar. Demostrame que lo que estás afirmando se corresponde con la realidad. Tras 10 o 15 días volvimos a juntarnos con Daniel. ¿Cómo anduviste?, le preguntamos. Bien, nos contestó, pero tuve que dormir la primera semana en la sala, lo que es demostración también de que su actividad probatoria doméstica y conyugal también le demandó algún esfuerzo. Buenos días, muchas gracias de nuevo, Anita, muchas gracias por la invitación. Doctor Marcelo, muchas gracias por esa gran exposición sobre los elementos esenciales de la prueba y los efectos. Creo que fue absolutamente clara y convincente los temas centrales. Y teniendo en cuenta que uno de los temas que tocó justamente se refiere a no poder admitir pruebas ilícitas, le doy la palabra a la doctora Anita para que nos haga su magnífica ponencia. Muy buenos días. Es un gusto hacer parte de este panel, compartirlo con mis amigos. Marcelo, gracias por haber aceptado esta invitación. Mi querida Liliana, igualmente agradecida por tu tiempo. Y qué bueno que el moderador seas tú, Carlos. Nada más con los tres. Es una muestra de que todo se hará muy bien. He tomado atenta nota de lo que ha dicho el profesor Marcelo. Generalmente cuando hemos compartido, él siempre me antecede en el uso de la palabra y eso me gusta
porque me plantea o me deja el camino expedito para algunas situaciones que quiero abordar. Voy a partir, como generalmente lo hago, en un punto en discusión, y por eso es que lo planteo a manera de interrogante. La exclusión de una prueba obtenida con violación de derechos fundamentales constitucionales es un derecho absoluto o acepta, permite lo que yo denomino válvulas de escape para que de manera excepcional pueda ser admitida y un juez pueda tomar una decisión. Este interrogante es lo que ha llevado al nombre de esta ponencia, la desconstitucionalización de la regla de exclusión probatorio o regla constitucional de exclusión. Está deslegitimada si admitimos esas válvulas de escape, su futuro es incierto, su tendencia es a desaparecer. En ese orden de ideas, en la agenda, que en el tiempo que se me ha asignado, pretendo agotar, voy a partir de unas consideraciones generales, unas reflexiones, haciendo referencia particularmente dónde nació, dónde se desarrolló y evolucionó esta regla constitucional de exclusión. Y allí en ese nacimiento, cómo está en este momento, y luego lo voy a aterrizar, qué pasa en Colombia frente a esta regla constitucional de exclusión. Lo primero es, sus antecedentes se remontan en Estados Unidos. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos fue la que dio lugar al nacimiento, al origen, a la evolución, al desarrollo de estas reglas de exclusión probatoria, concretamente en 1914. En este primer preámbulo voy a mencionar 3 fechas que a mi juicio son paradigmáticas. La primera es 1914, en donde en el caso With versus United States, el juez de la Suprema Corte no dio cabida, no dio valor probatorio a unas pruebas documentales porque habían sido obtenidas en un allanamiento en la casa de habitación del señor Witt y ese allanamiento no tenía orden judicial. Entonces no le dio valor probatorio. Digamos que era una nueva idea y como siempre, toda nueva idea pues lleva a escepticismos, a aprensiones, a discusiones y hasta cierto punto eso es válido. Más adelante, no obstante el punto que empezó a permearse en Estados Unidos, este tema de la regla de exclusión probatoria, empezaron a surgir debates importantes y para lo que nos interesa y cada quien tome su posición, fue un debate que surgió con 2 jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos, Benjamin Cardozo y Oliver Holmes. Benjamin decía que así se tratase de una prueba ilícita, debería ser aceptada para determinar lo que se pretendía ventilar en un proceso, que seguramente había que investigarse las violaciones de ambas conductas. Pero a contrario sensu, Oliver Holmes decía, no es posible que se tome una decisión en un proceso sobre la base de una prueba ilícita. Aún más, llegaba al otro extremo. Decía, yo prefiero ver a un delincuente en la calle a que un Estado, un agente del Estado, viole derechos sobre pretexto de llegar a esa verdad que nos estaba hablando Marcelo. En ese orden de ideas, este debate lo gana Holmes y estamos hablando, segunda fecha paradigmática, 1961 en el caso Matt versus Ohio. Y aquí surge la primera finalidad o teleología de la regla constitucional de exclusión. ¿Cuál era? Simple y llanamente proteger los derechos y las garantías protegidas en las enmiendas constitucionales. Más adelante, es la tercera fecha para mí, 1984, concretamente el caso León versus United States, nace una nueva finalidad y es el efecto disuasivo, el deterrent effect, en donde se pretende disuadir a los agentes del Estado
el utilizar estas pruebas ilícitas en violación de derechos fundamentales, algo así como disuadir vulneraciones constitucionales. Esta finalidad disuasiva no es excluyente de la primera que les acaba de mencionar, pero tampoco es complementaria. Todo esto se va permeando en Estados Unidos y esto lleva, obviamente, a que en donde van surgiendo teorías importantes relacionadas con derechos humanos, los países, Estado social de derecho o estados constitucionales que suelen llamarse, fueron aceptando, creando estos tribunales constitucionales o salas especializadas. Pero a medida que esto se va extendiendo Europa, Latinoamérica, de repente en Estados Unidos, que fue el que dio el nacimiento y el desarrollo de esta regla constitucional de exclusión, empiezan a darse esas válvulas de escapes para que la regla constitucional de exclusión solamente se utilizara, fuera empleada en determinados casos de manera excepcional. Esto es Estados Unidos. Cierro ese capítulo y pregunto, ¿qué pasó en Colombia? Carlos introducía un poco el tema en su presentación porque esta regla constitucional de exclusión nace de manera expresa en la Constitución Política de 1991, artículo 29, inciso final: es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación al debido proceso. Y decimos de manera expresa porque en la Constitución de 1886 y ni siquiera el Código de Procedimiento Penal de 1987 hacían referencia de manera expresa a la regla constitucional de exclusión. De manera que cuando se vulneraban los derechos con ocasión de una prueba ilícita, las consecuencias de esa vulneración se seguían por los regímenes relacionados con la inexistencia de actos procesales o la nulidad o el tema de control de legalidad y en última ratio el recurso extraordinario de casación. Entonces el ámbito de aplicación aquí era muy restringido, pero quiero que tengamos presente lo siguiente, que si bien es cierto en la Constitución de manera expresa se habla de la regla constitucional de exclusión, si bien es cierto que hay normas procesales como la ley 906 del 2004, el sistema penal acusatorio, se refiere de manera expresa, artículo 23, sobre la regla constitucional de exclusión frente a pruebas ilícitas y pruebas reflejas. E incluso el Código General del Proceso, en el artículo 164, habla también de la regla constitucional de exclusión. Ni desde el punto de vista constitucional ni legal se dice cuál es la finalidad de la regla constitucional de exclusión. Y como no se dice, esto ha dado lugar a posiciones diferentes de los doctrinantes. Hay alguna parte de la doctrina que dice que el efecto es meramente disuasivo y hay otra parte de la doctrina que considera que eso de disuadir a los agentes del Estado es simplemente la expresión, la verdad me llamó la atención, es meramente profiláctico porque la función debe ser la protección de derechos fundamentales. Esa es la situación. Pero ¿qué pasa en el desarrollo de la doctrina de la Corte Constitucional? Entonces me remonto a la sentencia SU 159 del 2002 del profesor Manuel José Cepeda. Porque aquí no únicamente nos dice en qué consiste esta regla de exclusión como ese mecanismo o ese remedio constitucional para evitar que una persona que está siendo investigada en actuaciones administrativas o judiciales sean utilizadas pruebas con violación al debido proceso, sino que establece y precisa un criterio multifuncional de la regla constitucional de exclusión. Ya no únicamente dice que su función es disuasiva, sino que también habla de una función protectora,
de la integridad del sistema judicial, de una función garante para que las reglas de derechos establecidas en un Estado social de derecho se cumplan, una función aseguradora en la confiabilidad de las pruebas para llegar a la verdad y finalmente una función reparadora de las arbitrariedades que se hayan cometido en contra de esa persona que está siendo investigada. ¿Cómo se aplica esa regla constitucional de exclusión? Hago referencia a lo que decía Marcelo, es simple y llanamente el tema del debido proceso, un debido proceso, Marcelo, constitucional, un debido proceso, Marcelo, de carácter sustancial. Los códigos de procedimiento, las formas procesales tienen que someterse a la Carta Política para que a su vez el Estado pueda desarrollar los fines establecidos en el artículo 2 de la Carta Política. Pero también habla esta sentencia de constitucionalidad que estoy comentando, que se debe aplicar en todo el proceso, y con base en eso también me remito a 2 sentencias de constitucionalidad referido a la regla de exclusión de registro y allanamiento, la C-591 del 2005 y la C-210 del 2007, referida al artículo 232 de la ley 906 del 2004, en donde la Corte Constitucional dice que hace referencia absolutamente a cualquier acto procesal, esta inexistencia o invalidez de una diligencia que se haya hecho sin haberse cumplido los requisitos de ley. Pero también hace referencia en esta sentencia la Corte Constitucional al artículo 455. Y aquí me remito a lo que decía inicialmente Carlos, porque lo que devenía en casos de carácter jurisprudencial, de pronto una norma, el 455, nos establece esos criterios de admisibilidad de la prueba ilícita y de la prueba refleja de la ilícita, esas válvulas de escapes que estamos llamando. Y habla entonces de vínculo atenuado, descubrimiento inevitable, de carácter independiente o fuente independiente, y tal vez lo más peligroso para mí, y lo comentaba con Carlos, es que dice, y cualquier otra que establezca la ley. Pues esta norma fue demandada ante la Corte Constitucional y la Corte Constitucional declaró la exequibilidad con las sentencias 591 del 2005, porque dijo que apenas eran criterios y que el juez podía perfectamente hacer uso de ese criterio en cualquier caso concreto, atenida justamente a las reglas de la sana crítica. En ese orden de ideas, y porque fui advertida de que no debo pasar el tiempo, quiero plantear 2 situaciones. Generalmente, cuando se habla de esta regla de exclusión probatoria, de esa violación al debido proceso, se menciona el tema de la prueba ilícita. Mi amor. Y se deja a un lado el tema de la prueba ilegal. Pienso que se refiere tanto a la una como a la ilegalidad. Y también en materia de ilegalidad encuentro, a mi juicio, válvulas de escape, y me apoyo en la sentencia de la, ni siquiera es sentencia, es un auto de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en donde en este caso, en el auto de mayo de 2011, la Corte se declara inhibida porque habla la expresión requisitos esenciales especiales. Y uno dice que son requisitos legales especiales o esenciales. Igual también la posición es que, de acuerdo con el caso concreto, el juez lo establecerá en su sana crítica. Entonces, en mis reflexiones al cierre, sin perjuicio de las preguntas más adelante, es: independientemente que la teleología de la regla de exclusión
sea en Estados Unidos, las dos que mencioné, la protección de derechos y la disuasiva, o multifuncional, como lo establece nuestra Corte Constitucional, esas diversas posiciones jurisprudenciales, tanto en Colombia como en Estados Unidos, realmente están, a mi juicio, vulnerando, deslegitimando la razón de ser, la esencia de por qué surgió esta regla constitucional de exclusión. Es una garantía constitucional. Y como es una garantía constitucional, estas válvulas de escape, trátese de las ilícitas o trátese de las ilegales, a mi juicio tienen consecuencias negativas. La primera de ellas es que definitivamente crea una inseguridad jurídica. Y la segunda de ellas es que los agentes del Estado, desde un punto de vista ético, desde un punto de vista jurídico, terminan actuando con la mentalidad del criminal, en el sentido de que simple y llanamente el fin justifica los medios. Y ya que Marcelo mencionó a nuestro insigno procesalista de todos los tiempos, el doctor Davis Echandía, termino mi intervención justamente diciendo que, o parafraseando lo que decía el profesor, el proceso no es un campo de batalla en donde se acepte cualquier medio de prueba sobre pretexto de llegar a esa verdad a la que quiere llegar cada una de las partes involucradas y también el juez. Hasta aquí dejo, Carlos, mi intervención y bueno, cumplidas sus instrucciones. Gracias, doctora Ana. Y le concedo la palabra a la doctora Liliana para que nos hable de la prueba en este momento particular en el que estamos, donde la justicia digital ha tenido un impulso particular por la pandemia. Creo que son fundamentales las precisiones que nos va a hacer sobre el derecho a la prueba. Muchas gracias. Mil gracias, Carlos. Agradecer principalmente a Anita y a todo el equipo de trabajo que tiene detrás. Organizar un congreso en esta época no es un tema fácil ni en ninguna época, pero precisamente esta es una época, como tú indicabas, Carlos, diferente implica transformaciones. Entonces, agradecer la invitación, Anita, a compartir este panel y específicamente contigo y con el doctor Marcelo. Bien, el día de hoy en esta mesa estamos hablando en un congreso de desafíos y retos del derecho procesal constitucional. El derecho procesal se ha ido transformando. Estamos hablando entonces específicamente en esta mesa de la prueba y una nueva silueta de la prueba. Y aquí simplemente quiero hacer uso de algo que he venido pensando durante todo este año en el cual cada uno de nosotros hemos vivido una situación diferente, y es que actualmente la mayor certeza es la incertidumbre. De allí porque a pesar de las transformaciones, considero que si estamos en crisis en cualquier esfera, incluso en el derecho, hago uso de unas palabras que dice Einstein: toda crisis nos lleva a una oportunidad. En ese sentido, entonces, quiero compartir con ustedes unas breves palabras en torno a la prueba en la era de la justicia digital. Todo lo que tiene que ver con el tema de la cuarta revolución industrial, un tema en el cual los abogados no nos hemos preparado, de allí que tengamos un reto y debamos prepararnos, y esa es mi invitación. Si bien comparto lo que indica Marcelo y Anita, y es no podemos obtener la prueba de cualquier forma, también tenemos que saber que la prueba hoy en el proceso no puede seguir en la dinámica que teníamos. Hoy tenemos una nueva dinámica. En ese sentido, entonces, comparto una breve presentación simplemente para que los asistentes tengan un orden de lo que quiero trabajar, y comienzo entonces así mi presentación. Quiero comenzar con una frase que leía y era: algunas personas quieren que algo ocurra, otras sueñan con que pasará y otras hacen que suceda. Hoy entonces estamos hablando de que necesitamos materializar el derecho de acción, de que necesitamos probar a través de otros mecanismos, pero ¿qué estamos haciendo cada uno de nosotros para que realmente eso suceda? Y de cara a nuestra Constitución y a nuestra Carta Magna, ¿qué estamos haciendo para proteger realmente los derechos y las garantías constitucionales de los ciudadanos? A manera de introducción, simplemente quiero decir que el derecho procesal es una garantía. El derecho procesal ha evolucionado y dejó de ser un simple instrumento. Es una garantía para los ciudadanos que buscan
buscamos una tutela judicial efectiva y una justicia material. Y este derecho procesal se ha ocupado de diversas instituciones. Y para mí una de ellas es la prueba, como muy bien lo indicaba el doctor Marcelo, es la razón de ser del proceso. Yo diría, como indica el profesor, o indicaba el profesor Michele Tarufo, es la columna vertebral del proceso, porque precisamente con la prueba es como le llevamos al juez las afirmaciones frente a esos hechos. Prueban las partes en principio, a través del principio de carga de la prueba. Y es la prueba entonces la que se convierte en el proceso como aquella fuente de información de esos hechos, fuente de información que se convierte en una garantía de los sujetos procesales, porque necesitamos llevar al juez a la verdad y, como indicaba también Anita, a la convicción de lo que estamos afirmando allí. Diversos ordenamientos jurídicos se refieren a la prueba. De forma específica, en Colombia, el artículo 164 nos indica o nos habla del principio de necesidad de la prueba y nos dice que toda decisión judicial debe basarse en la prueba llegada al proceso. Deberíamos añadir, como indica la doctora Anita, la prueba, pero no de cualquier manera. La prueba, pero respetando garantías constitucionales. Y esta prueba es la que le permite al funcionario jurisdiccional verificar y confirmar las hipótesis que cada uno de los sujetos procesales allí le llevamos, para él poder valorar y poder decidir. Pero esta prueba ha sufrido hoy también cambios, ha sufrido transformaciones porque el derecho procesal ha cambiado, y si la prueba hace parte del proceso, pues con mayor razón la prueba también tiene que serlo. ¿Y por qué? Porque entramos en la era de la justicia digital, porque entramos en el tema de la cuarta revolución industrial. Y si bien la sociedad cambia, el derecho cambia, pues la forma de probar también cambia. Y así lo ha indicado el máximo tribunal constitucional el año pasado en la sentencia P-043 del año 2020, decía que es evidente el avance tecnológico en las últimas décadas. Esto ha influido en el modo de vida de cada uno de nosotros y a ello no es ajeno al derecho. De ahí que debamos hacer frente con diversos mecanismos y retos que se nos están presentando, incluso a la hora de administrar justicia. Muestra de ello es la implementación de las nuevas tendencias del derecho procesal. De allí entonces que yo quiera dividir mi presentación en dos puntos básicos. El primero es, estamos en una nueva era, estamos en una nueva tendencia del derecho procesal. Esto necesariamente tiene que cambiar la visión del funcionario jurisdiccional juez y la visión de las partes en el proceso y específicamente del derecho probatorio. Y una segunda parte es, sí, estamos entrando entonces en todo el tema de la prueba digital, pero ¿qué elementos estructurales debe tener esa prueba y qué hacer para respetar las garantías constitucionales? Frente a la primera parte, entonces, manifiesto tres ideas básicas. Estamos en una nueva tendencia del derecho procesal que ha cambiado la nueva visión del juez. Necesitamos de un derecho procesal que incluso los procesalistas tradicionales han dicho es aquel que se encarga de resolver los conflictos, de mantener el orden, de mantener la armonía social, de mantener la paz. Si es así, debía hacerlo con base hoy a esta nueva tendencia. Una nueva tendencia que surgió desde el Código Procesal Civil Austriaco de Klein de 1895, en donde decimos que seguimos teniendo un derecho procesal basado en un principio dispositivo, pero ojo, hoy hablamos de una nueva tendencia denominada publicización, democratización del proceso, humanización del proceso, un proceso social en donde la responsabilidad la tenga tanto el juez como las partes que colaboren de forma mancomunada en el desarrollo del proceso. ¿Y esto por qué? Porque a ambos nos interesa la eficiencia, la justicia material y el respeto de los derechos de los ciudadanos. En ese sentido, el juez es hoy considerado un case management, es considerado un director del proceso, no puede ser considerado un sujeto pasivo o un mero espectador, porque precisamente su función, Anita y Marcelo, que ustedes muy bien lo indicaban desde la Constitución y en un Estado social y democrático de derecho, es velar por la tutela judicial efectiva, es velar por el respeto de los principios constitucionales. Y esto se va a ver reflejado en la prueba. Si esto se ve reflejado en la prueba, entonces paso a la segunda idea que quiero manifestar en esta parte, y es, ¿estamos entonces en una nueva tendencia del derecho probatorio? Por supuesto que sí. Si estamos en una nueva tendencia del derecho procesal, el derecho probatorio también se ha modificado. Y aquí el juez también tiene una nueva visión, porque la prueba, y lo indicaba Marcelo, busca utilidad, pero también Marcelo busca eficacia, conducencia, pertinencia, que sea producida en el proceso y que respete las garantías de los sujetos que allí estamos. El juez, frente a la prueba, y aquí hago uso también del profesor Michele Tarufo, debe asumir una visión heurística o racionalista de la prueba, en donde sí,
debe ir en búsqueda de la verdad, pero ojo, no de cualquier verdad. Este es un tema complejo porque no sabemos o no hay un concepto único de verdad. Hoy, lo que antes hablábamos de verdad real y verdad material ha sido reevaluado. Quizás yo aquí hago uso de unas palabras de la doctora Marina Gascón cuando alude a que la verdad debe ser una verdad por correspondencia. Esto es, una verdad que sea coherente entre el hecho que yo afirmo y lo que yo pruebo. En ese sentido, es claro que la verdad absoluta, Anita, no es alcanzable, es inalcanzable, pero nada obsta para que cada uno de nosotros al interior del proceso hagamos la mayor cantidad de esfuerzo para aproximarnos a ella, porque precisamente también debemos buscar es convencer al juez. Y esto entonces me lleva a la tercera idea. Muy bien, llegamos a una nueva tendencia del derecho procesal, a una nueva tendencia de la prueba, y hoy estamos en la era de la justicia digital. ¿Qué hacer? De entrada debo decirles que la justicia digital no es nada novedoso. Si bien ha adquirido mayor arraigo o cobró vida con todo el tema de la pandemia COVID-19, este no es un tema nuevo, es un tema en el cual se ha hablado en algunos países desde hace muchos años e incluso en Colombia. En Colombia se ha dicho que la función de la administración de justicia debe ser una función pronta, una función cumplida y una función eficaz. Esto está incluso desde la Constitución, cuando en el artículo 229 nos dicen debe haber libre acceso a la administración de justicia. Esto es, el Estado como servicio público nos debe garantizar el derecho de acción. Y el derecho de acción no es solo ir ante el funcionario jurisdiccional. El derecho de acción es que me tramiten mi proceso rápido, pronto, cumplido, eficaz, que me dicten una decisión de fondo y que me valoren la prueba de forma adecuada y me la admitan teniendo en cuenta todos los requisitos que allí están al interior del proceso. De igual forma, en el tema de justicia digital, desde la ley 270 del 96, se hablaba de que la justicia debía ser eficiente. Y en el artículo 95 de forma específica se alude a que hay que regular la tecnología en la administración de justicia, hay que incorporarla. Es así como a partir de la ley 1285 del año 2019, que es la que modificó esta ley estatutaria de la administración de justicia, nos dijeron, la administración de justicia además debe buscar la celeridad. Para ello debemos crear un fondo que busque modernizar esa justicia. Y es así como hoy vemos en muchas normas procesales diversas reglas que tienen que ver con esto, como por ejemplo la firma digital, los mensajes electrónicos, los mensajes de datos, las teleconferencias, las videoconferencias y la prueba digital. A esto no ha sido ajeno Colombia, porque específicamente MINTIC e incluso el gobierno realizaron un convenio con el Banco Internacional de Desarrollo, cuya finalidad era transformar la administración de justicia a una justicia digital. Esto entonces evidencia que Colombia ha implementado un plan decenal de justicia del año 2017 al año 2027 y allí se tiende precisamente a implementar todo lo que les acabo de indicar, pero para ello debemos estar de cara a la cuarta revolución industrial, una cuarta revolución que modifica tres mundos, el físico, el biológico y el tecnológico o digital, una cuarta revolución industrial que hoy está permeando el derecho procesal, pero lastimosamente Colombia se ha quedado rezagada en ello. Nos hemos quedado rezagados porque si bien producto de la pandemia hemos hecho varias actuaciones, yo particularmente considero que nos falta una mayor implementación y aquí voy a hacer una afirmación también fuerte, nos falta mayor preparación, tanto a las partes como a los funcionarios jurisdiccionales de cara a estas nuevas herramientas que se nos están introduciendo al interior del derecho procesal, porque como dice la diapositiva, la tecnología debe estar al servicio de la administración de justicia. Y como les indicaba al iniciar, los ciudadanos no necesitamos simplemente que nos implementen la justicia digital, necesitamos empoderarnos de ella. Y para ello debemos prepararnos. Este tema entonces está regulado hoy en todo lo que tiene que ver con el decreto 806 del 2020, porque buscamos precisamente modernizar la administración de justicia. De esta forma paso a mi última parte de la presentación y es lo que tiene que ver con la prueba digital, elementos estructurales y respeto de las garantías constitucionales. Les decía que si hay una nueva tendencia en el derecho procesal, una nueva tendencia en el derecho probatorio, pues precisamente se ha introducido una nueva forma de probar al interior del proceso y de practicar la prueba al interior del mismo. Cuando hablamos de prueba digital, desde las diversas normas les decía que nos hablan de que hay que implementar los avances tecnológicos a fin de agilizar y garantizar mayormente el acceso a la administración de justicia. Este fue un tema abordado en la sentencia C420 del 2020, la cual les recomiendo de nuestra Corte Constitucional, en donde nos dijeron hay que dotar de herramientas a la administración de justicia,
Los jueces necesitan infraestructura, pero ojo, también necesitamos que nos garanticen la efectividad de los derechos que allí pueden verse desconocidos, como muy bien lo indica Anita Giacometto. Esto implica entonces diversas plataformas digitales. Y cuando hablamos de prueba digital, algunos doctrinantes la denominan como prueba informática, prueba digital, prueba tecnológica, inclusive otros hablan de prueba. Independientemente de esto, la prueba digital es aquella que es presentada o practicada en el proceso a través de medios digitales, a través de las tecnologías de información y la comunicación. Y para ello debe cumplir dos elementos básicos. Uno, que es un elemento material, es decir, lo visible, lo tangible y lo físico. Y dos, un elemento intangible, que es todo lo que tiene en su interior, que constituyen los metadatos. Por eso hablamos hoy de pruebas como correo electrónicos, SMS, WhatsApp, pruebas testimoniales a través de las tecnologías de información y demás. Conclusión, la prueba digital hoy entonces, o en la prueba digital diría yo, deben participar todos los sujetos procesales y también debemos colaborar armónicamente y solidariamente en la forma, en cómo se desarrolla en el proceso para poner en una buena marcha el servicio público de la Administración de Justicia. ¿Pero qué elementos debe tener esta prueba? Yo los categoricé en 8 de acuerdo a diversos autores que he leído. A la hora de practicar la prueba digital, esta debe cumplir algunos elementos estructurales a fin de no vulnerar derechos fundamentales. Uno tiene que ver con la credibilidad. Esta prueba debe ser auténtica, debe ser una prueba real, que diga exactamente lo que parece que está diciendo o lo que está afirmando. Segundo, debe basarse en la pertinencia, esto es, que sea adecuada para el hecho a probar. Tercero, debe ser veraz. La veracidad tiene que ver con que sea ajustada a la realidad. Cuarto, debe ser objetiva, que se corresponda con los hechos. Quinto, debe haber sensibilidad observacional. Cuán importante es esto en el tema de los testimonios que ahora se están practicando en todo el tema de las tecnologías de información. Que realmente esa persona haya observado el hecho y a través de sus sentidos. Sexto, la fiabilidad. ¿Dónde está la calidad de la prueba? Para no llegar a lo que dijo Anita, a excluirla o a declararla nula. Esto es calidad de la prueba. Séptimo, precisión. Y por último, la prueba digital debe basarse en la integridad. Es decir, debe ser una prueba que no sea alterada. Y esto es muy importante por el fenómeno de la preservación de la prueba y la contradicción de la misma. Y de esta forma paso a mi última diapositiva, antes de las conclusiones. Independientemente de que estemos en una nueva tendencia, de que implementemos la justicia digital, de que implementemos dentro del proceso la prueba digital, esta debe respetar varios principios procesales, los cuales yo concluyo obviamente en el debido proceso por ser el proceso o el principio procesal macro y base de todo el proceso. El primero es que el acceso a la justicia, todos tenemos derecho a acceso a la justicia y si bien la prueba digital es ágil y pronta para poderlo garantizar, también nos deben dar las herramientas para que ella pueda ser practicada al interior del proceso y valorada. Segundo, la inmediación, tema hoy nuclear y problemático. Consideramos que a través de las tecnologías de la información la inmediación se está viendo vulnerada. Pues quiero decirles que la mediación tiene que ver con el contacto directo que hace el juez con las partes y con la prueba al interior del proceso. Y ya nuestra Corte Constitucional nos dijo, ojo, es que la proximidad no es solo física, la proximidad también puede ser sensorial. Y aquí llegó a un concepto en el cual yo quizás sí discrepo un poco y es el tema de la inmediación sensorial. Qué delicado el tema de los sentidos, porque un funcionario jurisdiccional no puede pensar que si ve a un testigo porque se colocó rojo, se colocó nervioso, entonces ya está mintiendo. No hay desde el punto de vista científico una prueba que logre determinar cuando alguien miente. Tercer principio, buena fe y lealtad procesal. ¿Qué rol está cumpliendo usted como funcionario jurisdiccional, como parte demandante, parte demandada, abogado, para que lleve al proceso realmente la prueba que es? Para que la prueba sea transparente, para no cometer con ella fraude. Entonces, frente a esto dice la Corte, no hay que generalizar, hay que mirar cada caso de forma particular y es precisamente el juez quien debe velar para garantizar al interior de esta, verificar y generar un control al interior del proceso. Esto me lleva entonces a la siguiente conclusión. La prueba digital hoy está en una nueva era, nosotros debemos acomodarnos a ella, debemos prepararnos para eso, pero es función de las partes llevar bien la prueba al proceso y del juez controlar la misma. Es el juez el que debe verificar los riesgos frente a su validez y la utilidad de la prueba. Es el juez el que debe ejecutar medidas que sean conducentes para lograr realmente la identificación e interacción de los sujetos procesales a través de todas estas tecnologías de la información. Es el juez el que debe controlar esta prueba y debe estar dotado para ello. Porque precisamente es el juez primero el que debe aplicarle a esta prueba las mismas reglas que le aplica a los demás medios probatorios. Es el juez segundo el que frente a la proposición y aportación debe saber que estamos en una nueva dinámica.
Tercero, es el juez el que debe velar porque esa prueba sea preservada y conservada para garantizar, como indicaba ahora, la contradicción al interior del proceso. Cuarto, es el juez el que debe analizar la prueba con base a los principios procesales. Y quinto, independientemente de la forma como se da la prueba al interior del proceso, debe ser valorada con base al sistema de libre valoración racional de la prueba. Entonces, hoy esto me lleva a lo siguiente. Hay un nuevo rol, un rol para las partes a la hora de aportarla, a la hora de practicarla, y un nuevo rol para el juez a la hora de controlarla, a la hora de valorarla y a la hora de que con base a ella adopte una decisión. Y para culminar, termino con estas dos frases. Una verdad no es tal porque se la desea, pero una verdad no es descubierta si no se le desea, y porque se le desea, se la busca. Comparto lo que decía Anita, no a cualquier costo, no a cualquier costo. Y como dice el doctor Hernán Fabio López Blanco, él dice, confío en que las gentes de la justicia, tan ariscas e imposibles de satisfacer, adopten una actitud favorable hacia la reforma. Traten de aplicarla lealmente y se ponga por fin a tono con lo que el país está exigiendo clamorosamente del derecho. En ese sentido, termino mi conferencia con lo que comencé. Nuestra mayor certeza es la incertidumbre que estamos haciendo cada uno de nosotros para, en medio de este caos, volver todo una oportunidad, y que si estamos en el proceso realmente le garanticemos a las personas sus garantías, sus derechos y sus principios. No olvidemos que el derecho procesal es una garantía y que busca una justicia material y una tutela judicial efectiva. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Liliana. Entonces pasamos a la sede de las preguntas. Quisiera arrancar con preguntas para el doctor Marcelo. Veo que hay un par de preguntas que quisiera hacerle extensivas. La primera es, ¿cuál es el alcance del derecho a la prueba en lo relacionado a la valoración? Pregunta el auditorio específicamente, ¿basta con que enuncien los medios de prueba que existieron en un proceso o tendrán que decir las razones específicas por las cuales unas pruebas priman sobre otras pruebas y con base, digamos, en esa ponderación, cómo llega el juez a un convencimiento? Y por el otro, para relacionarlo con la ponencia de Anita, preguntan si en ese derecho a la prueba esas válvulas de escape son reconocidas en el derecho argentino y cuál es su posición frente a esas válvulas de escape. Eso por el lado del doctor Midón. Por el lado de la doctora Giacometto, para seguir el mismo orden, yo quisiera preguntarle un tema que llega desde el público, y es, entiende el público que hay dos elementos, la prueba derivada y la prueba directamente ilícita. ¿Esas válvulas de escape aplican a la prueba directamente ilícita o solamente a las pruebas derivadas? Y en un segundo nivel, en algunos casos permitiría el sistema jurídico valorar la prueba ilícita. Si, por ejemplo, favorece a la víctima que fue víctima de esa ilicitud, ¿podría en esos casos sí hacerse valer, o esa regla constitucional de exclusión, que pareciera ser más fuerte frente a la prueba directamente ilícita, le impediría ello? Y finalmente el público le pregunta a la doctora Pavón un asunto que me parece particularmente complejo, relacionándolo frente al derecho frente a la prueba ilícita, y particularmente más frente a la prueba ilegal. En esa prueba digital, ¿qué elementos sustanciales tendrían para poder aplicar la regla constitucional de exclusión? Y lo segundo es, ¿cómo se transforman las dinámicas de la audiencia y particularmente frente a esa práctica de la prueba? ¿Qué diferencias habría en interrogatorios de partes y testimonios en la prueba digital? Entonces, le doy la palabra primero al doctor Midón para que nos resuelva esas inquietudes del público. Muy bien. En lo relativo a la primera pregunta, los jueces tienen por principio en América Latina que valorar la prueba conforme el sistema de la sana crítica racional. Claro que con algunos resabios del sistema de la prueba tasada. La prueba tasada fundamentalmente queda circunspecta a la prueba documental y a la prueba de confesión. Los restantes medios probatorios son valorados por el juez con arreglo a la lógica y a la experiencia, vale decir, con arreglo al sistema de la sana crítica.
El juez tiene que justificar en su sentencia cuáles son entonces las razones de prueba, cómo es que valorando sobre la base de la lógica y la experiencia de la prueba rendida, reconstruye los hechos para a continuación aplicar el derecho. En síntesis, el derecho a la prueba se resiente cuando el juez le hace decir a la prueba lo que la prueba no dice. Por ejemplo, y digo a título ilustrativo, de paso que está vinculándose con el tema de la prueba ilícita por la exposición de Anita. El juez no puede dar mérito de una prueba ilícita, porque las pruebas ilícitas tan siquiera son admisibles, mucho menos valorables o eficaces. El juez incurre en absurdo y viola el derecho a la prueba si, por ejemplo, le asigna a un documento privado no autenticado el mismo valor que un documento público. Si le asigna a la confesión el valor tasado, un valor distinto del tasado por el legislador, etc. Bien, en lo relativo a lo segundo, en cuanto a las excepciones o válvulas de escape, Anita llama válvulas de escape, yo prefiero llamarlas excepciones a la regla de exclusión probatoria. En mi país también existen. La Corte Suprema, el más alto tribunal de la Argentina, ha reconocido 3 de esas excepciones y son la doctrina del cauce de investigación independiente, los testimonios dotados de voluntad autónoma y la prueba ilícita cuando no es significativa, cuando ella en sí misma no tiene digamos, la trascendencia suficiente, es apenas una prueba de complemento o meramente indiciaria, pero no es ni por asomo la prueba decisiva para la justa solución del pleito. Son excepciones contempladas por alguna jurisprudencia inferior, no la Corte. También ha reconocido eficacia a prueba ilícita recogida por particulares, en singular en lo que respecta a intercepciones clandestinas. Me refiero a intercepciones clandestinas de comunicaciones telefónicas, pero ha sido de rigurosa excepción. También los particulares tienen el deber de respetar el ordenamiento jurídico y por consiguiente de respetar también el debido proceso a la hora del ofrecimiento y la incorporación de la prueba. Creo haber respondido a las preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctor Marcelo. Le doy la palabra a la doctora Giacometto. Bueno, frente a la pregunta de si las excepciones, como dice Marcelo, o las válvulas de escape que yo menciono, se predican frente a las pruebas ilícitas o a las pruebas derivadas, voy a responder desde 2 perspectivas muy rápidamente. Si estamos estudiando la sentencia SU 159 del 2002, precisamente establece unas teorías para la valoración de las pruebas derivadas de la ilícita o pruebas reflejos, como se les suelen llamar. Y entonces creó la teoría del fruto del árbol envenenado, la de la proporcionalidad, el fruto contaminado en el canasto, y refiriéndose a la primera teoría, si el árbol está envenenado, el fruto también dice sí, pero espérense, es que vamos a establecer unos criterios. Entonces podríamos decir, ok, entonces los criterios están referidos cuando estamos hablando de las pruebas derivadas. Primera parte. La segunda parte es en la crítica y en la observación. Siempre hemos hablado con mi alumno de siempre, que es Carlos, que volvieron ley lo que estaba haciéndose meramente de carácter jurisprudencial. Si nosotros nos vamos al artículo 455 de la ley 906 del 2004, dice exactamente, para los efectos del artículo 23 se deben considerar unos criterios. Lo mismo, vínculo atenuado, fuente independiente, descubrimiento ilimitado y esa cosa tan extraña y cualquier otra que establezca la ley, que me parece peligroso. Si nos vamos entonces al artículo 23, para quien hizo la pregunta, que me parece interesante, habla expresamente de la cláusula de exclusión. Y fíjate tú, Carlos, que el primer inciso hace referencia a la cláusula de exclusión,
frente a que es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación en garantías constitucionales. O sea, estamos hablando de las ilícitas. Es decir, ¿tiene valor probatorio una prueba ilícita? Decimos, no la tiene. Pero mira lo que nos está diciendo, los criterios se aplican para las ilícitas y luego el inciso segundo dice, pero también se les aplica a las pruebas que sean consecuencia de las pruebas excluidas. Es decir, está haciendo referencia tanto a las ilícitas como a las derivadas o pruebas reflejo. Por eso lo dividí en dos partes, desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista jurisprudencial. Frente a la segunda pregunta, creo que entendiera que si alguien que había sido, y por favor me lo aclara, que había sido afectado por el uso de una prueba ilícita, ¿podría alegarla a su favor? Creo que fue eso, o entendí mal. Exactamente, sí, sí, a alguien se le viola el derecho fundamental, esa persona que se le violó el derecho y frente a la cual se le están violando esas garantías, ¿podría utilizar esa prueba ilícita? Estoy plenamente convencida que lo va a utilizar. No sé si el deber ser es hacerlo, pero estoy segura que lo hará. Supongamos una persona que se lo tiene una confesión a través de tortura, a través de coacción, a través de presión y declara y manifiesta. Estoy convencida que aleccionado por el apoderado va a decir, ¿sabes qué? Pero manifiesta y además prueba que tú lo que declaraste fue con ocasión de la presión, de la coacción. Y ese punto que también lo hemos hablado con usted ampliamente, yo incluso diría, si estamos hablando de las excepciones a que se refiere mi querido Marcelo, ahí podría encajarlo con el tema de ese bendito descubrimiento inevitable por parte del juez. Porque acuérdate que esas válvulas el juez las aprecia según su sana crítica. Y así es como lo aceptó la doctrina de la Corte Constitucional. Lo que dijo son meros criterios. Es cualquier caso de manera independiente, pero no nos establece ningún rasero. Y eso es lo que a mí me parece peligroso. Quiero referirme a la extraordinaria intervención de Damaris. Y es extraordinaria porque nos está aterrizando frente al tema de la prueba. Ese proporcionalidad, ese análisis que ha hecho Damaris en el concepto de una prueba que creíamos que no la teníamos y la tenemos, Damaris, estoy totalmente de acuerdo contigo, no ahora con ocasión de la pandemia y el tema de la virtualidad, sino desde la ley 527 del 99 y que se nos acrecentó porque sin más ni más irrumpió y que llamamos prueba ilícita, rescato tu intervención con el análisis que hiciste porque eso tiene que ver mucho con la preparación y el estudio del abogado. Se agotó la batería. Gracias, Carlos. Gracias, doctora Anita. Y le doy la palabra final a la doctora Liliana. No sé si el auditorio ya olvidó las dos preguntas. Entonces, básicamente, ¿qué se entiende por requisitos sustanciales para efectos de la ilegalidad de la prueba? Y la segunda es, ¿cómo cambia estratégicamente la prueba digital, las dinámicas de audiencia y particularmente frente al tema de interrogatorios de parte y de testimonios? Bueno, mil gracias, Carlos. Sí, acá preciso tomé nota de las preguntas, no son preguntas fáciles, son preguntas difíciles, inclusive en un momento complejo. Yo debo decir algo, no es por salirme por la tangente, no tengo una respuesta absoluta. Pienso que cuando nosotros estudiamos derecho procesal y derecho probatorio, la idea es aplicar las mismas reglas a lo que tenemos en el momento. Y mi invitación, si lo vieron en la conferencia, es una invitación a prepararnos y a evolucionar. Necesitamos investigar sobre estos temas, necesitamos ver qué falta, necesitamos escribir, porque precisamente, y frente a las preguntas que me hacen, no hay específicamente una norma que nos diga cómo actuar. Entonces me parece muy simpática la primera pregunta porque dice cuáles son los elementos sustanciales de la ilegalidad. Jamás el derecho probatorio nos va a traer unos elementos sustanciales para poder declarar ilegal una prueba o declararla ilícita, no. Por el contrario, nos va a traer unos elementos, y yo mencionaba algunos, pero acá yo hago uso de los que existen de forma general en el derecho probatorio. Toda prueba tiene unos requisitos intrínsecos y unos requisitos extrínsecos. En requisitos intrínsecos tenemos que mirar la conducencia del medio de prueba, la pertinencia
pertinencia, la utilidad y obviamente que no esté prohibida su práctica para investigar un hecho determinado. Y en lo que tiene que ver con los requisitos extrínsecos tenemos que mirar, y lo decía el doctor Marcelo, la oportunidad de la prueba. Es que no en cualquier momento podemos presentarla, por eso existe el principio de eventualidad y preclusión. Hay un momento para actuar al interior del proceso. El tema de las formalidades, no es lo mismo cumplir unos requisitos para un interrogatorio, para una prueba documental, que para una prueba testimonial. El tema de la legitimación y la postulación a la hora de llevarla al proceso. El tema de si ese juez es competente o no para ello y qué capacidad tiene ese funcionario con relación a todo lo que son órganos, por ejemplo, de prueba. Entonces, mi respuesta ahí sería, no hay unos elementos sustanciales para la ilegalidad, más sí hay unos elementos sustanciales para verificar en cada medio de prueba. Diría, basémonos en el derecho probatorio en general, requisitos intrínsecos y extrínsecos, pero si observaron, en mi conferencia yo traje unos elementos estructurales, y acá voy a mencionar a Orión Vargas, que él tradujo 2 libros de David Shun, que con él estoy haciendo un proyecto de juez inteligente, que es un software para que el juez pueda valorar la prueba, y precisamente en esos libros, y que me los he leído, extraje los elementos y decía, la prueba digital tiene que tener unos elementos estructurales, ojo con la credibilidad, ojo con la fiabilidad, ojo con no alterar la prueba, ojo con la pertinencia, con la veracidad, con la objetividad. En principio muchos dirán, son temas muy genéricos, sí, pero precisamente el rol del juez es mirar cada uno de ellos para saber cómo la va a valorar con base a las reglas de la sana crítica. Frente a la segunda pregunta, ¿cuál es la transformación o cómo se transforma la dinámica de la audiencia? Miren, cuando nos referimos a la dinámica de la audiencia, indudablemente nos estamos refiriendo a los sujetos procesales. ¿Cómo cambian las partes? ¿Cómo cambia el juez? ¿Cómo cambian los terceros intervinientes? ¿Cómo cambian otras partes? ¿Cómo cambia, por ejemplo, venir el perito a una audiencia? A mi modo de ver, hay que seguir las mismas reglas que tenemos ahora, pero hay que tener en cuenta esos elementos que acabo de decir, porque hay un tema, y si el que sea abogado litigante sé que lo está pensando, porque es la generalidad del pensamiento del abogado litigante, realizar una audiencia a través de Teams, a través de videoconferencia, a través de teleconferencia vulnera el principio de inmediación, y esa es mi invitación. No pensemos el derecho procesal tan formalista, porque el derecho procesal es una garantía, y precisamente a través de estas plataformas, yo pienso que antes estamos garantizando el derecho de acceso a la justicia que estuvo tan menguado, por ejemplo, el año pasado cuando se suspendieron todos los términos en la administración de justicia. En ese sentido pienso que cambia uno para las partes, tenemos una nueva tarea y es no hay lugar a la improvisación en los procesos, tenemos que prepararnos más desde el punto de vista procesal, desde el punto de vista probatorio, en las nuevas dinámicas de la justicia digital y cuarta revolución industrial. Actuar con transparencia y ser corresponsables de la prueba al interior del proceso. Frente al juez, como lo indiqué en mi conferencia, él es un director del proceso, un case management, esto es alguien que debe generar un mayor control al interior del mismo, porque como director del proceso debe ir siempre en búsqueda no solo de resolver el conflicto, sino de resolver el conflicto de una forma pronta, cumplida y eficaz, y ojalá con una decisión lo más justa posible. Mil gracias, Carlos. Muchas gracias. Bueno, creo que agotamos el tema como siempre en este congreso. Nos faltan 5 minutos y los últimos 5 minutos daré la palabra al estudiante Edilson Mendivelso, que va a ser el relator de los paneles de la mañana y nos dirá la relevancia de los 2 temas que tocamos. El primer panel creo que fue también excelente, y en este segundo, por supuesto, nos dirá los estudios que hicimos frente al derecho a la prueba, tanto en el derecho argentino como el tema de prueba ilícita por parte de la doctora Giacometto y la prueba en la justicia digital por parte de la doctora Liliana. Entonces, sin más preámbulo, Edilson, le doy la palabra. ¿Me escuchan? Muy bien, lo oye muy bien y bueno, siga continuando ese semillero que ha construido la doctora Giacometto. Gracias. Bueno, un saludo cordial a todos y a todas, al equipo organizador del 7º Congreso de Derecho Procesal Constitucional, a los panelistas de esta jornada del panel 1 y del panel 2. Es para mí un honor estar aquí construyendo esta tan apasionada academia. Entonces vamos ahora con las relatorías de esta jornada en este congreso. La primera de ellas corresponde al panel 1, que para efectos de este evento se ha considerado y se ha denominado Selfie acerca del proceso de paz en Colombia. Vimos una mirada de que se vio la importancia de la participación política democrática para la construcción de la paz, que la reincorporación ha sido un proceso valorable, que la participación ciudadana ha sido un proceso valorable
Se resalta el trabajo de la Comisión de Paz del Congreso, se resaltan algunos avances del proceso y preocupaciones del modelo de justicia transicional, como lo es la JEP, con el deseo incluso de algunos sectores de querer acabarlo, como lo decía el doctor Humberto de la Calle. También vimos el aprendizaje sobre el proceso de justicia integral de restitución de tierras. Se realiza un retrato de la jurisdicción de restitución de tierras en Colombia, resaltando las características, los desafíos, el derecho de las víctimas y sobre todo el despojo y desplazamiento forzado. Se dice que la ley de restitución de tierra no es una ley de reforma agraria, sino que tiene el fin de restituir en medio del conflicto armado y a favor de la población rural a quienes tienen derecho, como lo decía la doctora Moncada Roa. Bien, sobre los cultivos de uso ilícito en Colombia, vimos que es importante que resaltar el uso de la fuerza en las estructuras armadas de los grupos armados delincuenciales, donde se ve la necesidad de la presencia institucional del Estado con la fuerza pública para tomar medidas con fundamento en la defensa de la legalidad. La cadena del narcotráfico, se dice, ha financiado el conflicto armado interno. Los consumidores con el paso de los años han ido creciendo en Colombia y, como lo dijo el doctor Jesse Reyes, se ve la necesidad de crear una política pública con enfoque de salud pública para los consumidores. La nueva política debe desarrollarse tomando en cuenta la participación de la ciudadanía y de expertos nacionales e internacionales. Bien, y por último vimos al doctor Douglas de Estados Unidos, que nos habló sobre el modelo de justicia transicional en el marco del derecho internacional, y dice que la JEP cumple con el derecho internacional de los derechos humanos, así lo admite y es coherente, por lo tanto, con el derecho procesal constitucional de Colombia. No se permite amnistías graves para violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. En el derecho internacional humanitario se permiten amnistías después de la culminación de un conflicto de carácter no internacional por delitos políticos, según las disposiciones contenidas en los convenios de Ginebra, como lo dice el doctor. Y pasando al panel 2, algunas precisiones acerca del derecho a probar, así se denomina este panel. Vimos el tema central, la nueva silueta de la prueba en el derecho nacional, es decir, el derecho a probar. Y vimos que el derecho a la prueba como contenido esencial de la garantía al debido proceso justo, la importancia de los abogados a probar, el debate procesal que depende del éxito o fracaso de la prueba, la verdad que es una condición de justicia y por lo tanto la prueba es también condición de justicia. El derecho a la prueba es una prerrogativa de garantía de esencia constitucional, como lo decía el doctor Midón, y pasando por la doctora Anita, nos decía y nos hablaba sobre la desconstitucionalización de la regla de exclusión probatoria. Es decir, la prueba ilícita ha sido objeto de múltiples estudios, pero en el ámbito nacional la finalidad de exclusión ha sido tratada como un tema secundario o accesorio y por lo tanto ella viene a traerlo a colación. Entonces, se hizo el tránsito de cómo un remedio constitucional cuyo nacimiento y desarrollo tenía como finalidad la protección de los derechos y garantías constitucionales, va tomando una postura reduccionista, a tal punto de que su aplicación hacia circunstancias cada vez más excepcionales. Es esto lo que lleva a afirmar a la doctora Anita, que las nuevas tendencias en cuanto a la valoración de las pruebas ilícitas e ilegales, como ella lo dice, constituye una deslegitimación de la exclusionar, que se contrae y se denomina la constitucionalización de la figura. Y la doctora Amari nos trae un tema importantísimo, la nueva tendencia del derecho procesal y la nueva tendencia de la prueba en la justicia digital. Una nueva tendencia a la hora de probar y una nueva visión del juez y de las partes en el derecho probatorio. Pues la ley modificó y modernizó la administración de justicia en esta cuarta revolución industrial de las telecomunicaciones, como se viene denominando. La tecnología pues debe estar al servicio de la administración de justicia y los ciudadanos deben prepararse para empoderarse de esa modernización. La prueba digital informática o tecnológica, como se denomina, pues dice la doctora, es aquella que es presentada a través de procesos digitales o medios digitales. Es un medio material e intangible. Debe cumplir con unos elementos básicos de garantía para que pueda ser eficaz y válida la prueba, y asimismo se garantice el derecho de contradicción y defensa, principios del debido proceso y de la prueba que la prueba sea transparente y que no haya fraude. Entonces es aquí donde el juez deberá hacer control sobre esto y así finalmente concluimos pues, lo que es la relatoría correspondiente al panel 1 y correspondiente al panel 2 en este Congreso Colombiano de Derecho Procesal Constitucional. Muchas gracias.
Bueno, de esta manera hemos terminado la exposición del panel, del tema del panel 2, algunas precisiones acerca del derecho a probar. Nuestro agradecimiento de manera especial por la participación que tuvieron el doctor Marcelo Sebastián Midón de Argentina, la doctora Damaris Pavón Giraldo, colombiana de la Universidad de Medellín, y la doctora Ana Giacometto Ferrer, presidenta del Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional. De verdad que hubo claridad y precisión en el tema que cada uno trató. Felicitaciones y muchas gracias por la presencia y participación en este segundo panel. Igualmente, agradecerle al doctor Carlos Perdomo por la excelente moderación que ha tenido en este panel. Gracias, doctor Perdomo. Usted, como siempre, mostrando la calidad de miembro del Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional. Y de manera especial, una felicitación al joven Edison Mendibelso de la Universidad La Gran Colombia por el resumen excelente que ha hecho de los dos temas de los paneles ya mencionados. Gracias, de verdad que llena de satisfacción ir viendo cómo se progresa en este manejo de los eventos virtuales, porque no es fácil ni para el asistente ni para el organizador. Reitero una afirmación que hice al inicio de este panel, porque están escribiendo al chat. Nosotros, el presentador no tiene ningún acceso a la plataforma ni a la red para darle uso de micrófonos a ninguno de los asistentes. El chat lo maneja cada uno y lo controla la plataforma y la persona señalada para tal finalidad. De manera pues que yo les agradezco los mensajes que me mandan, pero no tengo ninguna posibilidad de manejar el chat ni influenciar de ninguna manera al moderador para que seleccione una u otra pregunta. Además, estamos a 25 kilómetros de donde está la plataforma central, entonces no hay manera. Dicho esto, me resta decirles que nos vamos a almorzar y regresaremos a las 4:30 de la tarde para que vayan ingresando a la plataforma, y a las 5 de la tarde iniciaremos el tercer panel, denominado Derecho Fundamental a la Seguridad Social, Verdades, Realidades y Desafío, con la participación del doctor Fernando Castillo Cadena, magistrado de la Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia, la doctora Sandra Lisset Ibarra Vélez, consejera de Estado del Consejo de Estado colombiano, y el doctor Jorge Iván Palacios, expresidente de la Corte Constitucional, y la moderación a cargo de la doctora Lina Marcela Escobar Martínez, miembro del Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional y rectora de la Universidad de San Martín. Le agradezco a cada uno de ustedes la atención prestada y su participación en este magnífico evento del Derecho Procesal Constitucional colombiano. Que almuercen y que tengan un descanso muy grato.